Buenos días, distinguidos académicos, amigos del instituto. Pues les doy la más cordial bienvenida a nuestro coordinador de humanidades, el doctor Alberto Vital, al doctor Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas, anfitrión de este evento del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Un gran saludo, bienvenida al señor Yuhei Yoshimura, que es subdirector de Fundación Japón en México. Bien, hemos decidido realizar una actividad conmemorativa del próximo 19 de septiembre, semanas antes de la fecha, donde un terremoto de magnitud de 7.1 nos sacudió y nos puso a reflexionar sobre el desastre que ocasionó no solo en la Ciudad de México, sino en los estados de Morelos y de Oaxaca. Para darle la importancia debida al tema de la prevención y reconstrucción frente a los desastres naturales, nos hemos centrado en dos países que hoy celebran 130 años de relaciones de amistad, Japón y México. Tenemos algo en común: terremotos de gran magnitud que han dejado miles de personas fallecidas, ciudades destruidas y evidencia de errores humanos en la construcción de casas y ciudades. Los temblores y la gran mayoría de los terremotos no son predecibles, pero sí son prevenibles. Tan solo este fin de semana, en las Islas Fiji, se reportó un fuerte sismo de 8.2 grados en escala Richter. Tras el movimiento telúrico en Fiji, Nueva Zelanda y Francia, se reportaron sismos de 6.1 y 5.2 respectivamente. Por ello, la importancia de que en este programa estén presentes el doctor Hugo Delgado, del Instituto de Geofísica, para hablar sobre las placas tectónicas, sismos y volcanes y cómo se previenen en Japón. No podía faltar el análisis en la calidad de vida de la Ciudad de México, un día, semanas y meses después del sismo, a cargo de Adolfo Sánchez. A ello se agrega Eduardo Rusconi, cuya aportación al marco institucional para la reconstrucción de la Ciudad de México nos ayudará a contemplar la bondad del derecho para garantizar los derechos de las personas afectadas por los sismos. Por último, vamos a oír los testimonios de las iniciativas a raíz de los desastres que son de suma utilidad, y tenemos dos temas: el de rescatarte, con la participación de Alejandro Bazáñez, Beltrán y Puga y Juntaro Cuniquillo, y por el otro lado, Wendy Phillips nos platicará cómo a través de la literatura y su participación después del 19 de septiembre utilizó a la literatura como una herramienta para la autorreconstrucción. Bien, le voy a dar la palabra al doctor Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas, quien nos dará las palabras de bienvenida, y agradezco su hospitalidad en este evento. Por favor, doctor Sánchez. Gracias. Buenos días. Damos la bienvenida al coordinador de humanidades, el doctor Alberto Vital. Le damos las gracias a la doctora Alicia Girón por organizar este tipo de eventos. La doctora se caracteriza por siempre estar a la vanguardia, ¿verdad?, en todos los eventos. Eso, nos congratulamos de eso, a los demás presentes. Bueno, me gustaría hablar a mí un poco antes dar un poco de la introducción sobre este tema. Me parece que los costos económicos de la reconstrucción del sismo son importantísimos, pero no solo los costos de reconstrucción, sino también avanzar en pensar en que necesitamos construir ciudades resilientes ante los sismos, y sobre todo en la Ciudad de México, que es una ciudad que está sujeta a este tipo de eventos de manera, si no regular, en ciertos periodos. Entonces, creo que es bien importante que tengamos este tipo de eventos para llegar a conclusiones, ¿verdad?, generar conocimiento científico y discutirlo al respecto sobre los impactos y cómo podemos hacer resilientes las ciudades, lo cual nos hará, tendrá impactos positivos en el bienestar, ¿verdad?, social. Me parece también que es importantísimo en esta actividad que se está organizando por la doctora Girón, es importantísimo que veo que hay un enfoque multidisciplinario. Tenemos aquí al
doctor Hugo, director de Geofísica, y tenemos diferentes expertos. Va a ser un seminario, yo creo, muy activo, muy intenso y además muy interesante, y los felicito por la organización de este evento. Sin más, bueno, pues procedo a darle la palabra a la doctora Girón. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Armando Sánchez, y le doy la palabra al al señor Shuichi Yoshimuro, subdirector de Fundación Japón. Gracias. Buenos días a todos. Aprovecho esta oportunidad para dar un especial agradecimiento a las autoridades que nos acompañan. Al doctor Alberto Vitar, coordinador de Humanidades, doctor Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas, doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y a la maestra Vania Vega de la Ciota, por extenderme la invitación a participar en esta actividad conmemorativa del 19 de septiembre. Japón y México, prevención y reconstrucción frente a los desastres naturales. Para mí, Shuhei Yoshimura, subdirector de la Fundación Japón en México, es un gusto encontrarme ante ustedes el día de hoy. La Fundación Japón es la única organización en Japón que está destinada a implementar programas de intercambio cultural entre Japón y el mundo. Nuestro ideal es crear oportunidades globales que fomenten la amistad, confianza y el mutuo entendimiento a través de la cultura, el diálogo y aprendizaje de la lengua japonesa. En esta ocasión, tenemos la oportunidad de hacer un intercambio con México en torno a la cultura de la prevención. Ambos países hemos vivido los estragos de los diferentes desastres naturales que han acontecido en nuestras naciones, pero a su vez hemos tenido la oportunidad de reconocer y confirmar la importancia de la amistad, la solidaridad humana y la colaboración mutua. Personalmente, he experimentado desastres naturales en mi país, como el gran terremoto del este de Japón en 2011, el cual dejó una cifra de más de 18,000 damnificados y personas desaparecidas. Deslaves en Hiroshima, que ocasionaron la muerte de 77 personas, así como el terremoto de Kumamoto en 2016, el cual marcó la historia como uno de los terremotos más intensos. En ese tiempo, yo trabajaba como periodista y me encargué de cubrir las historias de la reconstrucción, no solamente en términos de edificios e infraestructura, pero también en la mente de las personas. México y Japón han sido amigos en la adversidad, pero hoy tenemos la oportunidad de ser amigos en la prevención y en la reconstrucción. En el marco de celebración de 130 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países, queremos refrendar el intercambio de las experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas de ambas naciones. Continuando así con esta larga trayectoria de cooperación que las ha caracterizado, estoy muy interesado en escuchar sus opiniones sobre estas dinámicas. Por último, pero no menos importante, quiero nuevamente agradecer a todos los presentes que hicieron un espacio en sus agendas el día de hoy, para que en conjunto podamos reflexionar de este tema que nos une a Japón y México como naciones hermanas. Gracias. Muchísimas gracias, señor Yoshimura, y le doy la palabra al doctor Alberto Vitar. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan ustedes. Quiero celebrar el hecho de que se realice este acto académico y también de acercamiento entre dos naciones. Muy bien lo ha dicho el señor Yoshimura
subdirector de Fundación Japón, a quien le damos la bienvenida y también a quienes nos acompañan de esa gran nación el día de hoy, que lazos de amistad, nos dice él, y de solidaridad nos unen, y así como ha habido muestras conmovedoras, importantísimas, de solidaridad de un pueblo con el otro, hermanados por una misma condición geológica y geográfica también de alguna manera, hemos sabido mutuamente compartir experiencias y saberes, conocimientos, habilidades para, por una parte, aminorar, menguar un poco en la medida de lo posible el sufrimiento humano y, bien lo ha dicho la doctora Alicia Girón, prevenir. No se pueden prever, pero sí se pueden, ¿cómo es? Previsión, son previsibles, pero... Sí, no son previsibles, pero sí se pueden prevenir. En efecto, esta situación que el doctor Hugo Delgado, a quien saludo y cuya presencia agradezco muchísimo, cuya participación también agradezco, conoce muy bien esta situación de lo extremadamente difícil que puede ser un terremoto para anticiparse, incluso en 40, 50 segundos, como nos ocurrió el 19 de septiembre de 2017, que nos tomó totalmente por sorpresa. Aún así, es mucho lo que se debe hacer y comparto con ustedes que a partir de esas fechas, con el doctor Hugo Delgado y con otras autoridades universitarias, hicimos, de hecho, y toda la comunidad universitaria, un inmenso esfuerzo para aportar conocimientos y experiencias de manera que podamos estar mejor preparados para un evento siguiente. En ese sentido, celebro también la decisión de la doctora Alicia Girón, la invitación para realizar este diálogo, esta manera de continuar el diálogo entre Japón y México, un diálogo fructífero desde el punto de vista cultural, con reflexiones y análisis sobre escritores, desde el punto de vista económico, social en general, humanístico, y ahora desde este punto de vista también anticipándonos, como bien lo ha dicho ella, a la fecha, preparándonos para que la universidad aporte una serie de reflexiones y análisis, y qué mejor que esto se haga en el marco del diálogo permanente entre Japón y México. Saludo también al doctor Adolfo Sánchez Almanza, gran experto y conocedor en distintos temas. Conozco sus reflexiones sobre la economía de la Ciudad de México. Y desde luego saludo al doctor Armando Sánchez Vargas, anfitrión nuestro en este entrañable auditorio, en este lugar que ha sido testigo de tantas reflexiones, y quiero decirles a ustedes que ya tuve en mis manos los primeros ejemplares de una colección de 10 títulos que ha organizado la doctora Alicia Girón sobre temas asiáticos. Y ayer por la tarde la maestra Malena Mijares me hizo llegar el primer ejemplar, diciéndome que muy pronto ya lo tendrán ustedes en sus manos, y son 10 plumas escribiendo sobre distintos países, y por supuesto Japón es uno de ellos, ¿no? Entonces es distintos países, y por supuesto Japón es uno de ellos. Entonces distintos países, y por supuesto Japón es uno de ellos. Muy bien, pues dicho lo cual, y esperando la resonancia de mis palabras, pero muy bien, pues dicho lo cual, quiero decirles a ustedes que el Programa Universitario de Estudios Asiáticos y Africanos, bajo la conducción de la doctora Alicia Girón, con un magnífico equipo de trabajo, con Vania, José Luis, Wendy, Alicia, en fin, Alma Alicia, han hecho un gran trabajo,
y quisiera pedirles a ustedes que estén entonces atentos a la presentación de estos volúmenes, que son una aportación más del programa para un mejor diálogo entre ese gigante que es Japón en lo particular y todo el continente asiático, por supuesto, y nuestro país en este momento en que las reflexiones globales, mundiales, internacionales son tan importantes. Y les quiero pedir entonces que nos pongamos de pie para siendo las 10 de la mañana con 10 minutos en punto, siguiendo el programa estrictamente de este martes 21 de agosto de 2018, en este auditorio, maestro Ricardo Torres Gaitán, del Instituto de Investigaciones Económicas, dar por inaugurados con los mejores augurios los trabajos de este encuentro Japón y México, prevención y reconstrucción frente a los desastres naturales. Muy buenos días y felicidades. Pues muchísimas gracias a todos los aquí presentes, a los miembros del Presidium, al doctor Vital, al doctor Armando Sánchez, al señor Shuhei Yoshimura y al señor Keiicho Hostos, que por problemas de tráfico nos representa JICA aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes y hacemos un cambio de Presidium para iniciar nuestros trabajos con la Mesa Prevención y Reconstrucción Dinámica en Japón y México. Muchas gracias. Mi tarea. Han de haber quedado preciosos. Te van a encantar. Ay, no. Sí, entonces ya nada más lo van a retractilar, pero entre hoy y máximo mañana. Pero si no, el juego está ahí en mi oficina. Pero te va a gustar.
Bien, vamos a iniciar. Estamos programados para que ustedes tengan 20 minutos para cada uno. Y bueno, sí, va a pasar el PowerPoint, cualquier cosa, aquí lo podemos ver sin mayor problema. Entonces voy a leer las semblanzas. Bien, pues muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a pasar a la mesa de prevención y reconstrucción dinámica en Japón y México. Y tenemos como primer ponente a Hugo Delgado, que es director del Instituto de Geofísica. Él va a dar una ponencia sobre placas tectónicas, sismos y volcanes. Cómo se previene y se reacciona en Japón. O sea, es una gran enseñanza. Bien, voy a leer su semblanza. Ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, con maestría y doctorado en ciencias por la Universidad de Tohoku del Japón. Su actividad académica comprende estratigrafía volcánica, relaciones volcanismo-tectónica, geoquímica de gases volcánicos, estudio de glaciares en volcanes activos y evaluación de peligros naturales. Él es actualmente investigador del Instituto de Geofísica, profesor de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias y el posgrado en Ciencias de la Tierra, miembro del SNI con nivel 3 y PRI-DD, y ha sido presidente del Comité Científico Asesor de Fenómenos Geológicos del Sistema Nacional de Protección Civil y es miembro del Comité Científico Asesor para el Estudio de la Actividad del Volcán Popocatépetl. Fue presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, ALVO, y vicepresidente de la Asociación Internacional de Vulcanología, IAVCEI. Es corresponsal mexicano del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, del Programa de Nieves y Hielos de Latinoamérica de la UNESCO y preside la Comisión de Volcanismo y Hielo de la IAVCEI-IAX de la International Union of Geodesy and Geophysics. Es actualmente presidente del Comité Nacional de la IUSH y su producción académica consta de 148 artículos científicos en revistas y libros nacionales y extranjeros. Doctor, tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias, doctora Girón, por la invitación del Programa Universitario de Estudios de Asia y África. Es muy interesante participar en un evento como el de hoy. Es difícil hacer una comparación entre cómo trabajamos en México y cómo se trabaja en Japón acerca de la prevención de desastres, porque somos entidades con una serie de características geológicas parecidas pero completamente diferentes al mismo tiempo. Me gustaría también mencionar, hacer una especie de corrección acerca de los lazos de amistad con Japón. Yo estudié en la ciudad de Sendai y la ciudad de Sendai y Acapulco son ciudades hermanas, Shimaitoshi des. Entonces, sabemos de las relaciones México-Japón desde 1613, con el viaje de Hasekura Tsunenaga. Oficialmente de más de 100 años de amistad, pero extraoficialmente prácticamente 500 años. Entonces, realmente nos unen de alguna forma nuestros destinos y bueno, siempre estaré agradecido con el gobierno japonés por la oportunidad de estudiar en una de sus universidades. Bien, el día de hoy voy a comentar acerca de, no sé si podemos ponerlo, bueno, que se ve muy chiquitito, ya creo que se ve un poco más grande, es sobre la tectónica de placas, está bien así, gracias, los sismos en Japón y México, cómo enfrentamos los efectos de los sismos y obviamente una especie de conclusión que en realidad es un hecho, los fenómenos naturales no se pueden predecir. Si acaso todavía no lo podemos hacer y vamos a ver por qué. Bien, es muy importante tomar en cuenta cómo está constituido nuestro planeta. Nuestro planeta, aprendemos desde la primaria prácticamente que tenemos un núcleo, un manto y una corteza,
pero curiosamente las ondas sísmicas nos permiten conocer la situación física del interior de la Tierra, así que sabemos que el manto, una de las capas internas de la Tierra, tiene una zona que es plástica, debido a que tiene hasta un 10% de material en fusión. Esto, para entenderlo, hagan de cuenta que la roca tiene algunos poros, pero esos poros están rellenos de roca fundida. Entonces eso hace que la roca no sea tan rígida. Esa situación hace que esta región que conocemos como la astenosfera, está, a ver si latino, es esta, es una zona plástica que hace que lo que está arriba de ella se comporte de manera rígida. Cuando tenemos, supongan ustedes, una serie de troncos encima del agua, pues los troncos se mueven libremente sobre la superficie del agua, y lo que viene a suceder al final de cuentas es que esa parte, que no es la corteza sino es la litosfera, se rompe en pedazos y está, digámoslo así, flotando por encima de esa zona plástica que se llama la astenosfera. Entonces así es como esos trozos de litosfera que se rompen están flotando encima de la astenosfera y se separan en una serie de lo que llamamos las placas tectónicas. Entonces, estando flotando sobre esa zona plástica, tenemos una serie de interacciones. Son diversas las interacciones que hay cuando se rompen las diferentes placas tectónicas, y todas ellas tienen límites. Lo que es interesante es ver que cada una de esas zonas donde hay interacción, o chocan las placas, pasan junto a ellas, o se separan las placas. Y todas esas zonas donde hay ese tipo de interacción, hay sismos y hay volcanes. Entonces, no es raro que justamente en esas zonas de interacción ocurran sismos, y sobre todo sismos pues de ciertas magnitudes. Ahí en la pantalla hay una serie de eventos sísmicos que han ocurrido a lo largo del tiempo en diferentes lugares del mundo. Entonces no es cosa rara encontrar que estas zonas de interacción donde se separan las placas, hay también volcanismo. Interesantemente, más del 80% del volcanismo que ocurre en nuestro planeta ocurre debajo del agua, justamente en estas zonas que están debajo de los océanos. Ahí se generan las placas, estas se mueven, y cuando hay interacción con otra placa y chocan, entonces tenemos el choque de placas, y también ahí se generan sismos y también se generan volcanes, como se ve aquí en esta gráfica. Pero hay veces que las placas no se separan, no chocan entre ellas, simplemente pasan una respecto a otra, como se puede ver aquí, se forma una serie de fallas y pasan una placa junto a la otra. Entonces, en ese contexto, Japón es un país que se encuentra en una situación muy interesante de choque de placas. Hay 4 placas que están en interacción, que son la euroasiática, la placa de Okhotsk, la placa pacífica y la placa filipina, y todas ellas pues confluyen para hacer de esta región una zona donde hay una serie de sismos. Cuando las placas chocan, la placa más pesada se hunde debajo de la más ligera. Entonces la placa pacífico es más pesada que la placa de Okhotsk y de la euroasiática. Entonces se mete, genera toda esta sismicidad, pero a cierta profundidad generan la fusión de los materiales y generan el volcanismo. Un colega japonés hizo esta caricatura muy interesante, porque es la fábrica de la subducción, en donde se generan sismos, se generan volcanes, y de acuerdo al mecanismo que se lleva a cabo en estos choques, pues es el tipo de producto que se tiene. Lo que ustedes pueden apreciar aquí es que estamos hablando básicamente del contexto de choque de placas, fundamentalmente en el caso de Japón. ¿Qué pasa en México? En México, decía yo, en Japón chocan 4 placas y hay procesos de subducción. En México tenemos una situación, como los mexicanos, un poco más complicada.
Pero es a la vez es muy interesante porque para los geólogos es un paraíso nuestra situación. Son 5 placas que están teniendo una interacción muy importante en nuestro país. Por un lado está la placa de América del Norte, por otro lado está la placa del Pacífico, la placa de Rivera, la placa de Cocos, la placa del Caribe. Entonces, aquí ya hay 5 placas en interacción, pero más interesantemente, la relación entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico está haciendo que se desplacen la placa de Norteamérica respecto a la del Pacífico, y por eso tenemos apertura en el fondo del océano, y ahí tenemos volcanismo debajo del Golfo de California, y la placa del Pacífico se está moviendo. Interesantemente, todo Baja California es una placa distinta. Entonces, no es raro que aquí haya muchísima sismicidad. Tenemos una microplaca que es la placa de Rivera, que también se está metiendo debajo del continente. También está habiendo separación respecto a la placa del Pacífico, y aquí la placa de Rivera tiene 2 relaciones, una que es de apertura, es decir, se separan las placas, pero por el otro lado pasa una junto a la otra, y la placa de Cocos se mete debajo de la placa de Norteamérica, pero la placa del Caribe también pasa uno junto a la otra. Entonces tenemos aquí surtido rico de todo tipo de relaciones, y esa es la principal razón por la que no podemos hacer una comparación tan directa de cómo vemos los fenómenos en México a cómo los ven en Japón. Pero es muy interesante porque podemos aprender los unos de los otros, y eso es una de las cosas que vamos a ver. Aquí en el fondo del mar tenemos la separación de placas y tenemos la formación de volcanismo. En el caso del choque de placas, tanto de Rivera como de la de Cocos, tenemos la subducción y la formación de una serie de sismos, el origen de los sismos y también la formación de volcanes. Pero interesantemente, en Japón los volcanes son una línea paralela a la zona de subducción, la zona de interacción, pero en México no. Ya saben que somos medio contreras. Y la línea de volcanes en México no va paralelo a la zona de subducción, y esas son de las cosas que son fascinantes de nuestro país, y son la razón de por qué tenemos que estudiar a los sismos en su contexto y aprender de ellos, porque hay una serie de efectos como el sismo llamado Tohoku Oki, que causó una serie de daños. Es uno de los es el sismo más grande registrado instrumentalmente en la historia. En el caso de México, pues ha habido también sismos muy fuertes, el del 85 de 8.1, pero también tenemos el sismo de Colima de 2003 de 7.6, que causó muchos daños en la región de Colima, y pues bueno, no se diga de los sismos del año pasado, que fueron también de efectos muy importantes. Cuando nosotros vemos la distribución de la sismicidad en ambos países, vemos pues que hasta los sismos se comportan muy ordenaditos en Japón. Como les decía yo, la sismicidad va paralela, y la profundidad, aquí está un patrón de la profundidad de los sismos, y van cambiando con respecto a cómo se da la interacción de las placas. La placa Pacífico va sumergiéndose debajo de la placa de Okhotsk, pues parejita, muy bonito. En el caso de México es un desgarrete muy bueno. Aquí aparentemente tiene cierta regularidad, pero acá la sismicidad es un poco más caótica, pero no es por otra cosa, sino porque tenemos la interacción de 2 placas que se están separando, que están pasando una respecto a la otra, y en cierta manera también se están separando. Por eso la sismicidad es muy, muy importante en la región de Mexicali, que ha habido sismos muy importantes en esta región. Lo que mencionaba yo es que en el caso mexicano la placa no se mete debajo de la placa continental de Norteamérica,
en forma casi perpendicular como lo hace en el caso de Japón, sino que más bien tiene un cierto ángulo que hace que además haga como una especie de holanes y después se va casi superficial la placa. Es una cosa muy interesante y después de irse casi horizontal de repente se vuelve, hace como un efecto de rodilla y vuelve a irse ya de manera muy rápida hacia abajo, aumenta mucho la inclinación. Entonces, los sismos, particularmente los del año pasado, aquí están en estas estrellitas, esta estrellita y esta. La estrellita que tiene el número 1 es el sismo de Chiapas y Oaxaca del año pasado, del 7 de septiembre. Y fue dentro de la placa y fue a bastante profundidad y fue de gran magnitud, de 8.2. El otro fue en esa zona de rodilla que les decía yo, también profundo, también fue una ruptura en el límite de la placa, pero la que se está subduciendo. Normalmente los sismos que ocurren en México, los que más sentimos son los que ocurren sobre la placa norteamericana, es decir, la placa que está arriba. Pero en este caso la placa que se rompió fue la placa que se está subduciendo. Entonces ese efecto de rodilla es la que originó este sismo que fue pues prácticamente debajo, esa fue del 19 de septiembre y ocurrió debajo de la zona entre Puebla y Morelos. Entonces cada uno tiene sus efectos, tiene formas diferentes en las que se manifiestan los efectos de cada uno de los sismos y nosotros los sentimos. O sea, no tengo que platicar mucho más de cómo se sienten, creo que todo el mundo lo sabe. Aquí, para poder hablar de cómo enfrentamos los sismos en ambos países, he tomado algunas diapositivas de algunas organizaciones japonesas y mexicanas para poder mostrar a ustedes ahorita desde el punto de vista natural. Acabo de mencionar que hay grandes diferencias en la forma en la que chocan las placas en México y en Japón, el número de placas y la forma en la que cada una se comporta. Entonces, obviamente, también hay grandes diferencias, no solamente en respuesta al fenómeno natural, sino también hay diferencias de respuesta de carácter cultural, porque nos organizamos de manera distinta. Por un lado, aquí se describen la forma en la que está la organización en Japón del rol, del papel que cada uno de los elementos de gobierno participan. Por un lado tenemos en el nivel más alto, en el nivel nacional, al primer ministro, el Consejo de Manejo de los desastres en forma centralizada. También tenemos el nivel prefectural, que es, digamos, el equivalente a nuestros estados, en cierta manera, y el nivel municipal, el nivel de la población. En ese sentido es así como están organizados en términos de la formulación de los diferentes planes de las medidas contra el efecto de los sismos y cómo promover e implementar estas medidas en la población. Aquí no se ve muy bien, pero nuestra organización en México también tiene aparentemente una organización estratificada, empezando desde la Presidencia de la República, en la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación, y tiene ahí la Coordinación Nacional de Protección Civil con 4 direcciones. Una es la Dirección General esta es de normatividad, esta es la Dirección General para la Gestión de Riesgo, esta es la Dirección de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Aquí una de las cuestiones es que es muy interesante que, digamos, la organización que se tiene hoy en día, esperemos que no cambie con el nuevo gobierno, pero es muy interesante porque la Coordinación Nacional de Protección Civil no está organizada como una subsecretaría, sino como una verdadera coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se presenta una crisis,
La Coordinación de Protección Civil no espera al mandato del presidente, no espera al mandato del secretario de Gobernación, y tiene la capacidad de pedir el apoyo al Ejército, a la Marina, a la Policía o a quien sea, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin pedir permiso a ninguna autoridad superior. Y eso es algo que nos marca completamente de manera diferente. Esta es la forma en la que se organizan en el gobierno japonés. De alguna forma también tienen una interacción entre los diferentes ministerios con respecto al manejo de los desastres, y su secretariado que está a cargo de la seguridad y el manejo de los riesgos, que dependen pues básicamente de los ministros y obviamente del secretario de este gabinete. En el caso de México tenemos una situación a la que se ha llegado después de un tiempo de ensayos. Los gobiernos municipales tienen su dirección de protección civil o su grupo de protección civil, y en el caso de una eventualidad ellos deben de ver si tienen capacidad de respuesta. Si no la tienen, o sea, si se rebasa su capacidad, ellos atienden la emergencia. Si se rebasa esa capacidad, el gobierno estatal entra. Si se rebasa la capacidad, entra el gobierno federal, y así es como se puede declarar el estado de emergencia en el caso de nuestro país. Esto es básicamente porque tenemos, repito, grandes diferencias. Sabemos que en el caso del noreste de Japón existen situaciones en las que es posible que se tengan sismos de gran magnitud en varias de las regiones de la región de Tohoku, de la región noreste del Japón. En el caso de México también tenemos una situación que muchos de ustedes han oído hablar de la brecha de Guerrero, que es una zona en donde desde hace mucho tiempo no ocurren sismos, y ahí esperaríamos que ocurran varios escenarios. El primer escenario es que ocurran varios sismos de mayores a 7.5, o que ocurra uno solo de 8.2, pero si abarcamos las zonas donde han ocurrido los sismos como el del 57, que ya ha pasado un buen tiempo, entonces tendríamos un escenario que estaríamos esperando incluso hasta un sismo mayor a 8.2. Aquí una cosa muy interesante, y perdón por hacer un poco hacer un contraste con el nombre de la reunión. Muchos profesionales que trabajamos en la prevención de desastres pensamos que no existen los desastres naturales, sino que los desastres son construidos porque la sociedad, ante una serie de fenómenos naturales, tenemos un nivel de exposición y entonces nos hacemos vulnerables. Entonces construimos los desastres de manera social. Entonces esa es la forma en la que nosotros vemos, porque los efectos de los sismos pueden ser bastante grandes, y muchas veces debemos de tener en cuenta, estudiar más los fenómenos y tener en cuenta que los sismos, por ejemplo, a pesar de que conocemos las circunstancias que los generan, muchas veces nos sorprenden porque todavía nos falta conocimiento. Y es el caso del sismo de Kobe de 1995, es el sismo de Tohoku, que rebasó los márgenes esperados. Y en el caso de México también tenemos que ver que particularmente en la Ciudad de México están ocurriendo una serie de fenómenos asociados con la constitución geológica de nuestra ciudad, en la que tenemos un suelo blando que tiene un contraste con respecto a esta zona, que es la zona de Lomas, que es donde estamos actualmente. Es una zona relativamente dura, pero la zona del lago es en donde existen la probabilidad de tener la mayor cantidad de daños. En el caso de Japón tienen un sistema de alertamiento sísmico y es en cierta manera parecido
una tecnología un poco diferente, pero es más o menos similar a lo que nosotros tenemos en el SASMEX. Aquí vale la pena mencionar, porque muchas veces nos vienen y nos dicen en el Instituto de Geofísica que por qué no funciona la alerta sísmica, y nosotros le decimos, pues nosotros no sabemos, porque nosotros no tenemos control sobre la alerta sísmica, es un sistema completamente distinto. O sea, lo que nosotros tenemos son una serie de sensores para monitorear la sismicidad, pero la responsabilidad de SASMEX es del gobierno de la Ciudad de México. Interesantemente, y también por eso decía yo que también de manera cultural nos organizamos de manera diferente, en el caso de Japón, la Agencia Meteorológica del Japón es la que se hace cargo del monitoreo de la mayor parte de los fenómenos naturales. En el caso de México, los fenómenos naturales están observados a través de diferentes instituciones. Y, por ejemplo, el servicio sismológico, pues no está en una agencia gubernamental como en el caso de Japón, está aquí en la universidad, pero este es más un desarrollo histórico. El Instituto Geológico que fundó Porfirio Díaz tenía el servicio sismológico, y en 1919 pasó a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional después fundó el Instituto de Geofísica, y el servicio sismológico quedó dentro del Instituto de Geofísica, y hasta el momento la UNAM ha tenido la responsabilidad de ver que este servicio sismológico nacional opere, y lo ha hecho, pensamos, de manera correcta, adecuada, y el gobierno federal hoy en día reconoce este esfuerzo a la UNAM y trata de apoyar de la mejor manera posible. Bueno, no les queda de otra, porque si no, entonces no tienen datos. Pero es muy importante el Servicio Sismológico Nacional, porque de la determinación de los epicentros es de donde parte toda la actividad de la protección civil. Repito, los fenómenos naturales no se pueden predecir, se pronostican en el mejor de los casos, y aquí doy unas cuantas palabras acerca de los volcanes. Los volcanes, tenemos la conciencia, los vulcanólogos, de que si nosotros los observamos, estudiamos adecuadamente, tenemos la posibilidad de pronosticar su actividad. Pero ha habido varios sustos en el mundo, uno de ellos en la erupción del monte Ontake en Japón, que a pesar de un despliegue muy importante instrumental, pues el volcán, sin avisar, prácticamente sin ningún precursor, hizo una erupción y bueno, murieron varias personas. Y ahí hay una fotografía a su derecha, que es la erupción de un volcán en Chile, el Calbuco, que también hizo una erupción prácticamente sin precursores. Entonces, esto lo que nos indica es que necesitamos estudiar mejor la naturaleza para poder pronosticarla mejor, porque pues hay una serie de efectos. En el caso de las erupciones del volcán Popocatépetl, las cenizas, como se ve en esta figura, esta es de la semana pasada, antepasada, cayeron cenizas en los alrededores del volcán, y eso es un fenómeno que en realidad a nosotros que estamos a cierta distancia del volcán aparentemente no nos afecta, pero a los que viven de manera más cercana, pues lo notan, porque tienen una serie de efectos, particularmente en la salud, y otros efectos más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta ponencia. Ha sido una gran lección para los que no conocemos mucho de estos fenómenos, solamente los sentimos. Pues muchísimas gracias, doctor Hugo Delgado. Y seguimos con nuestro programa. Le vamos a dar la palabra al doctor Adolfo Sánchez Almanza. Él es investigador titular en la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional de este instituto. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y realizó cursos de posgrado en Planeación del Desarrollo Regional Integrado en Rehovot, en Israel. Entre sus líneas de investigación tenemos desarrollo urbano y regional, desigualdad socioespacial, pobreza y bienestar, sistemas de ciudades y redes urbanas, ordenamiento territorial y política social y económica. Él es responsable de 33 proyectos de investigación, autor de 10 libros, 60 capítulos de libro y 30 artículos.
y el libro más reciente es Calidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México, hacia la justicia socioespacial 2018. Y su último artículo es el de Sistemas de ciudades y redes urbanas en los modelos económicos de México. Este se encuentra en la revista Problemas del Desarrollo, está en línea, hago su propaganda, no, esta lo pueden sacar, está en la revista, tiene el acceso abierto, y él es miembro fundador de la Red Temática sobre Pobreza y Desarrollo Urbano del CONACYT, exconsejero ciudadano en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, y también ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. Su ponencia es Análisis en la calidad de vida de la Ciudad de México y zona metropolitana post-sismo. Seguramente es también resultado de su libro que acaba de salir. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Bueno, buenos días y muchas gracias, Alicia, por la amable invitación a platicar con ustedes algo que tiene que ver con lo que ya expuso el doctor Hugo, que es la relación entre la naturaleza y la sociedad. Entonces, lo que yo les quiero presentar tiene que ver con esta lógica aplicada a la Ciudad de México. Este sería el esquema general que me gustaría platicar con ustedes, y empezamos con un tema que aparentemente no tiene que ver, pero que es una reflexión filosófica acerca de qué tipo de sociedad tenemos. Y aquí hay todo un planteamiento que va desde las visiones individualistas con una débil participación del Estado hasta las sociedades comunitaristas con una fuerte participación estatal, o es decir, la relación entre mercado y sociedad. Y por lo tanto, cómo las sociedades enfrentan los fenómenos naturales, coincidiendo totalmente con el doctor Hugo, no hay desastres naturales como tales, sino hay fenómenos naturales que pueden convertirse en un desastre cuando la sociedad no reacciona bien. Entonces hay una serie de autores, una serie de posiciones filosóficas. Me voy a ir rápido en esta parte. Cuando analizamos calidad de vida, que es lo más importante de una sociedad, hay una serie de posiciones, de estudios que se han venido haciendo y que tienen que ver desde visiones filosóficas de teorías del bienestar o de necesidades básicas, hasta algunas que tienen que ver con gobiernos locales. Los estudios de calidad de vida son de distinto tipo. El concepto de calidad de vida es un concepto polisémico que es difícil de operacionalizar, pero que tiene que ver con esa sociedad que se organiza y que responde a estos fenómenos naturales. Algunas limitantes para la calidad de vida. Hay todos estos fenómenos que tienen que ver con condiciones estructurales o coyunturales en donde la sociedad tiene mejor calidad de vida o peor. Estos serían limitantes, y hay una serie de estudios que se hacen con una aplicación sectorial y territorial. Destacamos tres: desigualdad, pobreza y marginación. Estos son fenómenos que están de fondo en la reacción de las sociedades ante este tipo de fenómenos, y cada una de ellas son dimensiones que tienen métodos específicos de medición. El concepto que aplicamos aquí para calidad de vida es algo como esto: condiciones de bienestar general de las personas y las sociedades, expresada en la satisfacción de necesidades objetivas y subjetivas en un espacio-tiempo determinados. Es un concepto amplio para poder trabajarlo. Vienen las necesidades objetivas. Aquí tenemos formas de medir ingreso, consumo, una serie de variables que tienen que ver con alimentación, salud, educación, vivienda o entorno, que son necesidades básicas satisfechas o insatisfechas. Y de las subjetivas, obviamente, que percibe la gente respecto a su calidad de vida, es buena, mala, regular, qué piensan de la felicidad, de la aspiración, de la satisfacción. Y esto se analiza en distintas dimensiones, en lo social, en lo económico, lo cultural, etcétera.
hay una hipótesis general que trabajamos para un estudio que acabamos de hacer para la zona metropolitana del Valle de México, no el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sino la zona metropolitana ampliada. Y nuestra hipótesis es que hay un patrón centro-periferia, es decir, quienes viven en las zonas centrales, en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, en fin, ahí tienen mejor calidad de vida que en las periferias. Nuestro periurbano es un periurbano en general con menor calidad de vida, y eso es lo que demostramos, y hay una serie de métodos, de indicadores, y entonces lo que hicimos fue utilizar los datos del cuestionario básico del Censo de Población de 2010. Tenemos 3 grandes dimensiones: personas, viviendas, entorno urbano, analizado a nivel de hogar. Esa variable, son 33 indicadores que levanta el censo, y entonces hacemos una ponderación simple y podemos, con los microdatos del censo de vivienda y un procesamiento que nos ayudó a hacer el INEGI, procesamos toda la base censal y obtuvimos datos por colonia, manzana, delegación, municipio, etcétera. Bueno, estas son las dimensiones, estas son las subdimensiones y la ponderación del índice. Oye, ya me pasé. Aquí. ¿Qué nos dan los resultados? Están todos los indicadores, los 33, arriba son los mejores, abajo los peores, y lo que sabemos para la zona metropolitana es que tenemos carencias graves, por ejemplo, en el indicador de rampas para silla de ruedas. Es decir, nuestra zona metropolitana discrimina a la gente discapacitada. Problemas de transporte colectivo, viviendas sin internet, sin computadora, escolaridad, viviendas sin automóvil o drenaje pluvial. Ahí están los mayores rezagos en la zona metropolitana. Y los mejores, electricidad, sanitario, televisión. Entonces, este es el patrón general. Esto lo hacemos después para cada una de las delegaciones, municipios, y resulta que, bueno, ya algo que sabemos, Benito Juárez es la demarcación que tiene la mejor calidad de vida en la zona metropolitana, y la peor es Ecatzingo. Aquí hay que considerar que ampliamos nuestra definición de zona metropolitana a 96 unidades político-administrativas, y entonces eso nos da la posibilidad de verificar hipótesis. No me detengo mucho en el detalle, pero están los datos. De hecho, en el libro que acabamos de publicar está la base de datos disponible en el repositorio de nuestro instituto. Son las 186,000 manzanas, son como 4,500 colonias y las 96 delegaciones, municipios. El patrón que tenemos entonces es efectivamente centro-periferia. Esto es la Ciudad de México, y aquí ven Benito Juárez, Coyoacán, las delegaciones centrales. Lo que está más claro es mejor calidad de vida. Después, lo que está más a la periferia y en rojo es donde es peor, y acá está Pachuca con su zona metropolitana. Entonces eso demuestra este patrón centro-periferia. En la medida en que nos alejamos del centro, va empeorando en los intersticios semirurales la calidad de vida. Esto es para delegaciones. Este sería por colonia, que es el mismo patrón pero más desagregado espacialmente, y este es por manzana. Estas son las 186,000 manzanas. Entonces, ¿por qué usamos este estudio? Porque lo que queremos analizar es cuál es el impacto de fenómenos naturales en estas condiciones sociales previas a la llegada del fenómeno. Este es el patrón donde aquí lo que ven es, la ciudad interior, 4 delegaciones centrales, se va reduciendo la calidad de vida, y cuando llegamos a Pachuca vuelve a subir. Y ahí están todos los indicadores. Entonces, ¿qué pasó el 19 de septiembre en particular? Fueron 2 sismos, pero este afectó más a la Ciudad de México. En el país tuvimos 366 personas fallecidas, con cifras del momento. Después, hay una serie de viviendas dañadas, que son 4.71 en Chiapas, 6% en Oaxaca, es decir, 5.3% de viviendas se dañaron con cifras oficiales,
y eso fue resultado del primer temblor de 8.2 grados, y algunos otros datos ya son más en relación a la ciudad, pero aquí pueden ver una cosa importante. La mayor parte de los municipios afectados en el temblor, en el primero, cayeron los efectos en municipios de muy alta y alta marginación, sobre todo en el caso de Chiapas. Aquí pueden ver municipios con viviendas dañadas, y en Oaxaca en alto y medio. Entonces, esta capacidad de resiliencia es diferente de acuerdo con las condiciones de la sociedad, ¿no? Lo que pensamos es que es más importante atender el caso de Chiapas, por supuesto Oaxaca, porque la Ciudad de México tiene mejor capacidad de resiliencia en general, pero luego hay que entrar al detalle. Bueno, ¿cuáles fueron los impactos? Esto es la franja de transición, como decía el doctor Hugo. Aquí hay suelos blandos y suelos duros. El temblor afectó esta franja de transición, y los 38 edificios que se cayeron inmediatamente están justamente en esta franja. No es lo mismo hablar de edificios de 7, 10 niveles a hablar de los que se cayeron en Xochimilco. Es diferente el tipo de impacto, pero este es el patrón general de densificación de efectos, con algunos puntos, los chiquitos, que son más bien viviendas unifamiliares. Entonces, esta explicación que nos da el doctor Hugo, es importante señalar que lo que es el exvaso de Texcoco y la zona de Lagos tiene diferentes impactos, y se combina con la calidad y la densidad de población que vive, en donde quienes viven aquí viven un poco mejor y tienen mejor capacidad de respuesta. Luego, por delegaciones, aquí hay últimos datos de cuáles fueron los impactos, y pueden ver cómo son diferenciados. En el caso de inmuebles para rehabilitación, la delegación Cuauhtémoc Benito Juárez; en mercados públicos también, aunque acá está Xochimilco; y en fugas de agua, aquí pueden ver los resultados, Coyoacán, en fin. Y esto depende de la red hidráulica. Daños también en edificios de gobierno, inmuebles que hay que reparar. En el caso de infraestructura de salud, sobre todo hospitales, no es que sea un daño total, son daños a veces parciales. Inmuebles patrimoniales, sobre todo los reportados por el INAH o la sociedad civil. Y entonces la combinación solamente de 38 edificios que son los que se cayeron directamente, inmediatamente con el sismo. Aquí pueden ver, todos están georreferenciados, y están en Benito Juárez, en Cuauhtémoc, algo de Coyoacán y un poco menos en Tlalpan y Xochimilco. Entonces hicimos un estudio un poquito más detallado. Este es el mismo. Aquí está por manzana y está la densidad de los efectos de acuerdo con la calidad de vida, y hay una serie de datos para cada edificio, y aquí hay un ejemplo de la base misma, en dónde están localizados, la colonia, el domicilio, los niveles, pisos, etcétera, etcétera, ¿no? La información estadística. Entonces, lo que queremos destacar es que las viviendas que se dañaron se relacionan con la calidad de vida, es decir, el daño severo está una gran cantidad en calidad de vida muy baja y baja. Entonces eso ya nos lleva al tema de cómo reacciona el gobierno, la sociedad civil, y vemos que sí hay una mejor capacidad de organización de la sociedad civil ante lo que está pasando. Por eso es que ha habido movilizaciones de muchas familias, aunque alrededor de 500 todavía siguen viviendo en campamentos, pero tienen mayor capacidad de organización y de presión a la respuesta del gobierno. Más bien lo que ha fallado es la respuesta del gobierno. Por eso es que más a un año todavía no tenemos un diagnóstico lo suficientemente claro para saber el grado de daños y de damnificados que hay. Después, bueno, este sería un dato. Y algún tema que tiene que ver con los costos económicos. En la delegación Benito Juárez observamos que el 34%
es lo que contribuye al costo total de daños dentro de la Ciudad de México. Sin embargo, representa apenas el 10%, no, el 0.1% de su Producto Interno Bruto, y su calidad de vida es muy alta. Entonces, el impacto es diferente de acuerdo con la importancia económica de cada delegación. Es un poco lo que queremos decir, pero todas estas delegaciones son las que mayormente se afectaron. El caso de Xochimilco contribuye poco al costo total, pero representa mucho en su propio Producto Interno Bruto. Entonces, aquí hay impactos diferenciados, y lo que plantearíamos muy en general es, debe de haber un protocolo de reacción, de respuesta para todo este proceso, y hay una propuesta que elaboramos con estudiantes, con Marco Antonio y Rubí, arquitectos y urbanistas de la UNAM, que plantean un esquema interesante de qué hacer cuando tenemos la necesidad de resiliencia entre fenómenos naturales. Debe haber prevención, ejecución, superación, que son esquemas generales, pero ¿qué sucede aquí? Si sucede un desastre, sí o no, y si sucede, hay que tener el diagnóstico de daños, pérdidas primero, antes que nada, revisar las estrategias y ir a una cosa que llamamos la justicia socioespacial. Es decir, antes de que llegue el fenómeno natural, ya hay injusticia socioespacial, hay una diferente condición entre los territorios y entre las familias. ¿Qué debemos hacer ante eso? En el caso específico del presupuesto, ¿a dónde priorizarlo? Lo que diríamos es, Xochimilco es prioritario por el impacto social. No quiere decir que Benito Juárez no se atienda, y son escalas distintas, pero su calidad de vida es mejor que en Xochimilco, o en el caso de los municipios más marginados de Oaxaca, de Chiapas. El impacto social allí es mayor, y si hablamos de calidad de vida, bueno, el papel del Estado será jerarquizar de alguna manera los recursos. Entonces, esto estaría de fondo en la forma en que tendríamos que reaccionar. Y bueno, el tema de los protocolos, definir muy bien los protocolos de respuesta, y algunas reflexiones generales, ¿no? Pensamos que el concepto de justicia socioespacial debería de permear todo este tipo de estrategias, y que los fenómenos naturales tienen mayor impacto en personas, viviendas y entornos urbanos con menor calidad de vida, como lo estamos constatando. Entonces hay que modelar la relación entre calidad de vida y fenómenos naturales con distintas variables, y ajustar los marcos jurídicos. Resulta que el Distrito o Ciudad de México ahora y el Estado de México tienen respuestas diferentes, a pesar de que la zona metropolitana es una unidad funcional. Pasamos la línea y ya hay otra legislación, entonces tenemos que revisar estas diferencias jurídicas. El tema de otras variables que tenemos que incorporar, obviamente temas de ingreso, de empleo, de seguridad, de movilidad, medio ambiente, contaminación, son variables que tenemos que incorporar en el análisis, y la resiliencia con protocolos científicos, pero con la participación de la sociedad civil. Si no hay este vínculo, entonces se debilita la respuesta, la resiliencia. Y hay que fortalecer para la Ciudad de México instituciones como el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del DF, que va a cambiar ya, ahora va a ser un instituto y va a tener capacidad de hacer evaluación no solo social, sino también económica, ambiental, en fin, de otro tipo de políticas. Con eso pensamos que la capacidad de respuesta del gobierno sería mejor o mayor. Bueno, son algunas cosas que se derivan de la combinación entre el estudio previo que veníamos haciendo de calidad de vida y la llegada de un fenómeno natural que no es nuevo en la Ciudad de México. Vivimos el de 85, que entre paréntesis comentar que el impacto económico del sismo de 1985 fue alrededor de 2.5% del Producto Interno Bruto nacional, y en este caso es apenas el 0.23. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos aprendido como sociedad a reaccionar, a tener ciertos controles, buena normatividad, normas de construcción,
que mejoraron a partir del censo de 85, y como sociedad pues tenemos que hacer eso, aprender de lo que nos viene pasando históricamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Adolfo Sánchez, y yo los invito a que consulten la base de datos. Yo la conozco desde que se presentó el sismo y cómo ha estado trabajando el doctor Sánchez estos datos. Celebro que ya estén publicados, pero también celebro que estén a disposición de todo el público en el repositorio de nuestro instituto. Bien, pues a continuación viene el maestro Eduardo Rusconi. Él es abogado, educado en México, Japón y Australia. Tiene una gran experiencia en litigio fiscal administrativo, en materia también de derechos humanos, en negociación y en mediación. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. En 2011 concluyó una maestría en Derecho Internacional Económico y Negocios en la Universidad de Kyushu, en Japón. En 2016 finalizó una maestría en Derecho Fiscal Internacional en la Universidad de Melbourne, Australia, y es mediador privado número 213 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre, el maestro Rusconi perdió su casa. Desde entonces ha estado en constante diálogo con el gobierno, en especial con la Comisión para la Reconstrucción, con la Asamblea Legislativa y hasta con los tribunales, a fin de lograr que los damnificados puedan incidir en el marco institucional que se ha desarrollado para la reconstrucción. Él nos va a platicar, o sea, sobre la ponencia es Marco Institucional para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Por favor, maestro Rusconi. Muchas gracias, doctora Girón. Muy buenos días a todos. La Ciudad de México no estaba preparada para el sismo. Esto es algo que podría parecer una obviedad, pero no debería serlo, porque a pocas ciudades del mundo les ha ido tan mal como a la Ciudad de México con los sismos. La reacción inmediata después del sismo fue muy rápida y muy conmovedora, en general por el gobierno y por la sociedad civil. De manera muy rápida, de manera espontánea, miles de personas se organizaron como si fuéramos hormiguitas para hacer lo que podíamos hacer. La sociedad se organizó de manera espontánea, respetando liderazgos naturales de personas que estaban mejor preparadas o que tenían mayor experiencia para responder, sin grillas, sin pleitos, sin protagonismos innecesarios, algo que pocas veces se ve en la Ciudad de México, en mi opinión. Y al cabo de un par de horas, el ejército ya había tomado el control de muchos de los edificios colapsados, construyendo sobre la organización que ya había sido puesta en marcha de manera previa por la sociedad civil. Creo que este trabajo simbiótico entre el ejército, entre las autoridades de las delegaciones que eran las más próximas al desastre y la sociedad civil es algo que, según me cuentan, no se vio ni siquiera en 1985, en donde la sociedad fue prácticamente la que tomó el control por completo de la situación. Sin embargo, después de esta organización inmediata, conmovedora, pues vino el caos administrativo. Este caos administrativo no es producto solamente de la incapacidad de reacción de manera no necesariamente inmediata que tuvieron las autoridades locales y federales, sino quizás de la ausencia de muchas herramientas que deberíamos tener ya en pie, puesta la historia de la Ciudad de México con los sismos. Específicamente, nos faltaban, por ejemplo, una ley permanente que le permitiera a las autoridades y a la sociedad reaccionar de manera posterior a la atención inmediata de la emergencia. Tenemos leyes en materia de protección civil, pero no teníamos leyes permanentes en materia de atención a las consecuencias más duraderas del sismo. Por ejemplo, todas las personas que perdieron sus casas. Nos faltó, por ejemplo, un sistema de viviendas de emergencia para aquellas personas que no tuvieran otras alternativas. Nos faltó un sistema de seguros obligatorios contra sismos, o un conjunto de normas que flexibilizaran la acreditación de propiedad en inmuebles
que fueron afectados por los sismos y en donde la gente muchas veces tenía viviendo toda su vida, pero que no son susceptibles de recibir beneficios en estos momentos debido a que los dueños o los ocupantes no pueden acreditar la propiedad. O un régimen de responsabilidades penales y económicas para las constructoras a las que por algún motivo relacionado con negligencia o corrupción se les cayeron los edificios. Yo en lo particular también soy damnificado, como ya lo señaló la doctora Girón. Mi edificio no se colapsó, pero debido a los daños que sufrió, quedó inhabilitado para ser ocupado como casa de habitación. Yo soy abogado, soy joven, tengo trabajo y de ninguna manera estoy entre la población más afectada o más vulnerable a raíz del sismo. Sin embargo, sí les puedo decir que el perder tu casa de un momento a otro y el perder muchas de las cosas que tienes y el tener que buscar de un día para otro en dónde vivir es muy difícil y no me quiero imaginar qué tan difícil ha sido para muchas de las personas, sobre todo de la tercera edad, que han estado en esta situación. Yo tengo ya casi un año fuera de mi casa y no me quiero imaginar lo que se siente para una persona de la tercera edad que no sabe cuándo va a regresar, puesto que todavía no ha recibido ninguna ayuda para poder reparar o para poder reconstruir su casa. Después de la solidaridad de los primeros días, pues hubo prácticamente 2 meses de completa inactividad por parte del gobierno. 2 meses de completa incertidumbre. 2 meses en los cuales no hubo ninguna acción concreta. Hubo muchas demoliciones, muchas muy necesarias, otras arbitrarias, y simplemente no se sabía absolutamente qué era lo que iba a pasar hasta el 1 de diciembre, cuando se aprobó por la Asamblea Legislativa la Ley para la Reconstrucción. El nombre completo de la ley es la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente. Esta ley tuvo cosas muy buenas, por ejemplo, la creación de un esquema de financiamiento público a fondo perdido, completamente gratuito para aquellas personas que hayan tenido un inmueble afectado que pudiera ser rehabilitado. También, por ejemplo, la creación de un sistema de seguros obligatorios al alcance de cualquier vivienda de la Ciudad de México que esté al corriente en su pago predial. Esto no deriva completamente de la ley, pero sí podríamos decir que es una consecuencia, puesto que la ley obliga al jefe de gobierno a promover esquemas de aseguramiento para el caso de los sismos. Entonces, este programa creado, llamado Respaldo Ciudad de México, podría considerarse como uno de los efectos positivos de esta respuesta legislativa que vino el 1 de diciembre. Sin embargo, hay cosas no tan buenas a partir de esta ley. Por ejemplo, unas de las más cuestionadas son la creación de un esquema de redensificación. Esto es, si se te cayó el edificio o si el edificio no es susceptible de ser rehabilitado, entonces se te puede construir hasta un 35% más de viviendas en este inmueble, lo cual pues a muchos damnificados no les ha gustado. Primero porque crea la necesidad de generar viviendas más pequeñas para poder acomodar ahí en el mismo espacio este 35% más de departamentos, por ejemplo, y además crea la necesidad de echarle más pisos a los inmuebles que se cayeron. Otra de las cosas que también no son tan buenas es la obligación de los damnificados de practicarse un estudio socioeconómico por parte de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México para ser beneficiados, lo cual creó en muchos damnificados la sospecha de que solamente los más pobres iban a ser beneficiados con los programas establecidos en la ley y que quizás a los estratos más altos de bienestar social pues se les iba a dejar de manera completamente excluida. Otras cosas, por ejemplo, son la ausencia de un fondo permanente. La ley crea el Fondo para la Reconstrucción de la Ciudad de México, pero es un fondo
diseñado solamente, como lo dicen muchas partes de la ley, para atender la emergencia generada por los sismos del 2017, y le faltan muchas de las herramientas que tendría que tener para convertirse en un fondo permanente. Hay otros fondos, por ejemplo, como el Fonden, que no son aplicables para las características de la Ciudad de México. Por ejemplo, el Fonden solamente es aplicable para zonas de alta y muy alta marginación, lo cual lo excluye por completo de ser aplicable en delegaciones como Cuauhtémoc o Benito Juárez. También está el Fonaden, o el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, que son otros dos fondos para desastres, pero esos no están diseñados ni tienen suficiente financiamiento para que los damnificados accedan directamente a ellos, sino que son fondos diseñados para ayudar a los gobiernos de las entidades afectadas a afrontar las consecuencias. Entonces, tampoco esta ley crea un fondo permanente para atender estas emergencias, que seguramente no va a ser la última ocasión en la que sucedan en la Ciudad de México. Y una de las cosas más cuestionables de esta ley creada en diciembre pasado fue la facultad que se arrogaron 3 de los diputados que la aprobaron, que son Leonel Luna, Mauricio Toledo o Jorge Romero, de decidir prácticamente de manera total qué es lo que se iba a hacer con los fondos que eventualmente iba a asignar la Asamblea Legislativa para el Fondo para la Reconstrucción. Esto es, en términos de los artículos transitorios de esta ley, estos 3 diputados tenían total facultad para autorizar, designar y supervisar la ejecución de la totalidad del dinero aprobado. Y efectivamente, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, un poco más tarde, unos días más después, aprobó casi 14,684 millones de pesos directamente para la ejecución de labores de reconstrucción, de los cuales 5,000 millones de pesos iban directamente al Fondo para la Reconstrucción, que tenía que ser utilizado en términos de la propia ley para la reconstrucción o rehabilitación de viviendas. En este contexto, pues evidentemente no se hicieron esperar los escándalos de corrupción. Morena inmediatamente llevó una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia, señalando que era inconstitucional que estos 3 diputados tuvieran la totalidad de las facultades para ejercer todos estos miles de millones de pesos. Poco después se filtraron a los medios de comunicación documentos que aparentemente demostraban que estos 3 diputados le habían instruido a la Secretaría de Finanzas para gastarse estos miles de millones de pesos, o una parte de ellos, en tablets, en regalos, en gastos operativos, precisamente con la sospecha de que iban a ser dádivas para la época electoral que estaba por comenzar. El 26, un poquito antes de que terminara febrero, renuncia Ricardo Becerra, que era el comisionado para la reconstrucción, que era la cabeza de esta autoridad encargada de coordinar la totalidad de los trabajos de reconstrucción. Unos días después renuncian el resto de los comisionados para la reconstrucción, y poco después se cambia la ley, de manera que se le quita a estos 3 diputados, se les quitan a ellos las facultades para decidir qué es lo que se iba a hacer con los fondos para la reconstrucción, y se le otorgan esas facultades al jefe de gobierno y a la Secretaría de Finanzas. Aunque ya teníamos una ley para la reconstrucción a finales de febrero, pues no teníamos todavía, ya no teníamos autoridad para supervisar la reconstrucción. La Comisión para la Reconstrucción ya había renunciado, no se tenía todavía a nadie que tentativamente pudiera ocupar esta posición. La ley para la reconstrucción ya señalaba que teníamos los damnificados derecho a acceder a estos fondos para la reparación y reconstrucción de nuestras viviendas, pero no existía ningún mecanismo que posibilitara a las personas afectadas el acceder a estos fondos. Esto es, no existía ninguna ventanilla que recibiera documentos, no existía ninguna lista de requisitos, no existía ningún calendario que dijera en qué momento se podía aplicar para los fondos o en qué momento se iban a otorgar. Y esto resultó bastante preocupante en muchas ocasiones, puesto que en muchas de las reuniones que tuvimos con las autoridades, pues explícitamente se nos dijo que todo este dinero iba a alcanzar
a muy duras penas para reparar las calles de Tláhuac o para reparar el alcantarillado o la red de drenaje de las delegaciones que lo habían tenido afectado, y que pues mejor lo que debíamos hacer es ya empezar a aplicar a créditos, incluso cuando los damnificados de más de 65 años explícitamente estaban excluidos de obtener créditos, incluso por parte de los esquemas puestos en marcha por el gobierno a través de la Sociedad Hipotecaria Federal. Esto es, básicamente se nos decía explícitamente que no iba a haber dinero, y pues esto fue preocupante porque no había normas que nos dijeran cómo era que podíamos acceder a estas disposiciones que estaban en la ley para la reconstrucción. Y también era preocupante porque la misma ley para la reconstrucción le imponía al jefe de gobierno la obligación de emitir estas normas o lineamientos para facilitar o para crear los mecanismos para que los damnificados pudieran acceder a los fondos a más tardar al 15 de enero. Pero ya a finales de febrero, principios de marzo, no había fecha ni había expectativa explícita por parte de las autoridades respecto a cuándo iban a hacer estos mecanismos, de manera que había una completa incertidumbre del momento en el cual se podía iniciar con algún tipo de trabajos de reconstrucción. Y es en este contexto cuando a principios de marzo un grupo de aproximadamente 70 afectados decidimos ingresar un amparo. Este amparo lo ingresamos contra la abstención del jefe de gobierno de emitir los lineamientos que posibilitaran acceder al fondo para la reconstrucción. Esto es, contra la abstención del jefe de gobierno de hacerle caso a lo que señalaba el artículo 4º transitorio de la ley y emitir las normas que dijeran en qué modalidad y en qué forma podíamos acceder a los recursos que habían sido ya aprobados y que existían para poder rehabilitar o reconstruir viviendas. Este amparo fue admitido por el Juzgado Octavo de Distrito, y una de las medidas cautelares que emitió fue el ordenarle a la Secretaría de Finanzas y al jefe de gobierno que informaran de manera inmediata cómo es que se habían gastado hasta ese momento cualquier cantidad de dinero que hubieran tocado de los fondos para la reconstrucción. No obstante, a pesar de la orden explícita del juez y a pesar de un apercibimiento de imponerle multa al jefe de gobierno y al secretario de Finanzas, e incluso a pesar de un punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa para que se le diera cumplimiento a esa resolución del juez, hasta la fecha las autoridades del gobierno de la Ciudad de México se han abstenido de informar de manera detallada cómo se han gastado el dinero para la reconstrucción. Hay una página de internet, una plataforma creada en virtud de la misma ley en la cual se debían transparentar estos recursos, pero no tienen más que información muy general, de manera que hasta esta fecha y a pesar de las órdenes de que ha emitido este juez, no se ha transparentado todavía el recurso. De cualquier manera, a pesar de no transparentar los recursos y de no darle cumplimiento a la sentencia de amparo, el 20 de abril se emiten las normas que motivaron que este grupo de damnificados presentara el amparo. Por lo menos la mitad de ellas. El 20 de abril se emitieron los lineamientos que crearon el mecanismo para que las personas que hubieran tenido un inmueble afectado por el sismo accedieran a fondos para la realización de los estudios necesarios para determinar qué es lo que se debía hacer con ese inmueble. Esto es, para la realización de trabajos de gabinete. Tienen un tabulador que financia distintos inmuebles dependiendo del metraje y de la gravedad del daño con distintos montos, pero en general va de los 220 y tantos mil pesos al $500,000 de pesos. Y el 22 de junio se emiten el complemento a estos lineamientos. Esto es, los lineamientos que posibilitan que una vez ya efectuados los estudios sobre cada uno de los inmuebles, se pueda acceder al monto necesario para la rehabilitación de aquellos inmuebles que puedan ser rehabilitados o para la reconstrucción de aquellos inmuebles que no puedan ser rehabilitados pero que tengan que ser reconstruidos. Este dinero viene del Fondo para la Reconstrucción y financia hasta 300,000 pesos por vivienda para la ejecución de estos trabajos. El 26 de julio fue aprobado el primer paquete de financiamiento para la elaboración de los estudios. Fue aprobado para 45 inmuebles, entre ellos se encuentra mi inmueble. Todavía no nos otorgan el financiamiento, pero por lo menos ya fue aprobado
Y una vez que se ejecuten los trabajos, en términos de los lineamientos, podríamos aplicar para el dinero necesario para la reparación del inmueble y para que éste quede reforzado y pueda volver a ser utilizado como vivienda. A 11 meses del sismo, todavía no hay ningún inmueble reparado con dinero público. No hay ningún inmueble que haya tenido daño estructural, que haya sido reparado, reforzado o reconstruido. Y todavía hay cientos de personas viviendo en la calle, sobre todo personas de la tercera edad. Afortunadamente México ya no es el mismo país que en 1985, pero la respuesta que le hemos dado al sismo ha sido muchísimo más lenta de lo que deberíamos esperar y en muchas ocasiones ha sido muy insuficiente, como lo es el caso de las muchas personas que siguen viviendo en la calle o las personas que han muerto no como consecuencia directa del sismo, sino a consecuencia del frío o de la depresión que ha generado el haberlo perdido todo o una gran parte de su patrimonio o simplemente su vivienda de un momento a otro. Solamente en el multifamiliar Tlalpan, de acuerdo a los vecinos, han muerto 9 personas de la tercera edad en un campamento improvisado por el gobierno o en casas de campaña donadas por el gobierno chino que han atendido la demanda que no ha sido suficiente en el campamento de madera que fue improvisado por el gobierno en ese lugar. Esto es algo que no deberíamos tolerar y este sismo, cuya emergencia todavía no termina, es una oportunidad que debemos aprovechar para generar el marco institucional y las herramientas que nos permitan resistir de mejor manera algo que muy probablemente va a volver a pasar y que debería tener en puerta los mecanismos para que las personas que puedan llegar a volver a perder su casa puedan acceder a los fondos necesarios para ello, a través de un fondo permanente, a través de un esquema de seguros que nos permita financiar esto de manera más efectiva, sin tener que esperar 11 meses, sin saber cuándo se va a poder regresar nuevamente a sus casas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Rusconi. Pues sí, la corrupción también está atrás de este desastre. Y haciendo las cuentas, usted habló de 140,000 millones. Yo le quité 2 ceros, lo convertí y lo dividí en 2 y me da 700 millones de dólares, lo cual no es nada. Efectivamente, si hacemos comparaciones de lo que paga México en relación al servicio de la deuda externa, pues es, nada. Bueno, pues me dicen los ponentes tienen 10 minutos todavía, el doctor Hugo Delgado y Adolfo Sánchez, que también tienen una reunión, tienen unos minutos si quieren hacer alguna pregunta para poder continuar con la siguiente mesa. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí. Entonces, sí. Respecto a los sismos en la Ciudad de México, hay varios aspectos que son sumamente interesantes. Son dos, uno de carácter natural, en términos de decir o darnos cuenta que en realidad nuestro entorno es naturalmente fracturado y fallado, es decir, hay fallas en los alrededores de la Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México, y estas se reactivan de cuando en cuando. Ha habido sismos como el del bosque de Tlalpan, en el norte de la ciudad también, en la zona metropolitana en general. Ha habido reactivaciones de fallas que no son realmente muy grandes. Pero por el otro lado está una cuestión que tiene que ver con nosotros. Nuestros niveles de detección son cada vez mayores. Tenemos mejores equipos, tenemos más amplias y mejores redes sísmicas. Entonces, lo que antes no veíamos, ahora lo vemos. Entonces, la gente no lo siente en muchas ocasiones o muchas veces lo siente,
y si uno lo sintiera diría, pues pasó un camión. Pero si siente uno el sismo y además ve uno el reporte del Servicio Sismológico, pues la gente se alarma. Pero la realidad es que no es que tiemble más, simplemente los detectamos mejor. En el caso de, por ejemplo, en el norte de México, si ustedes recuerdan, hace muchos años, algunas décadas, en realidad se nos enseñaba en la primaria que la zona de Yucatán, del norte de México, Chihuahua, el noreste, Nuevo León, Tamaulipas, eran zonas asísmicas según la clasificación que aprendíamos en esa época. Hoy en día pues no son zonas asísmicas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos sensores, la red sismológica nacional se ha ampliado, los sismógrafos son cada vez más sensibles, podemos detectar mejor los sismos más pequeños. Entonces resulta que ahora tiembla mucho y no es eso, simplemente que los vemos mejor y además, pues digamos, el servicio sismológico trabaja bien, entonces los reporta. Entonces como lo reporta todo, y además son accesibles a todo mundo, pues eso alarma a la gente, pareciera ser que tiembla más, pero siempre ha temblado, nada más que ahora no lo sabíamos. Entonces esa es una, y la otra que pues nuestra naturaleza es un poco diferente. Además hay otra situación que es entre natural y antropogénica. Si nosotros extraemos agua del subsuelo en la Ciudad de México, pues obviamente hay una serie de ajustes. Veía yo hace rato en la presentación del doctor Sánchez una situación acerca de pues estas diferencias que hay en la Ciudad de México, de la vulnerabilidad que tienen unas zonas respecto a otras. Él hablaba de esta zonificación sísmica que fue publicada hace tiempo por el Instituto de Ingeniería. Interesantemente, los sismos del año pasado, particularmente del 19 de septiembre, nos hicieron ver que en realidad esa zonificación no es estática, es dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos venido extrayendo más agua y hemos venido construyendo más. Entonces la tasa de hundimiento pues también tiene cambios. Eso lo que quiere decir es que si antes el subsuelo rocoso y los depósitos que hay de carácter lacustre tenían un espesor, ahora el espesor es menor. Entonces las consecuencias de los sismos son diferentes porque tienen un espesor de sedimento saturado en agua que es menor. Entonces las situaciones a las cuales responden las construcciones cambian. En 1985 en las delegaciones Benito Juárez y esta zona de Cuauhtémoc también incluso pues no, o sea, tuvieron una serie de afectaciones, pero Benito Juárez en particular no fue afectada en 1985 y ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Pues porque ha cambiado la regionalización. Y una de las cosas que nos damos cuenta hoy en día, y es a lo que me refería que tenemos que aprender más de los sismos, es que es dinámico la forma en la que tenemos que ver nuestro entorno, porque al nosotros afectarla, pues obviamente la respuesta va a ser diferente, no solamente del terreno, sino también de los edificios que están encima del terreno. Una de las cosas que el Instituto de Ingeniería encontró es que la frecuencia con la que se cayeron los edificios durante el sismo de 85 es muy diferente a la frecuencia que hizo que se cayeran edificios y se afectaran en la zona de Benito Juárez. Interesantemente, en la zona de Xochimilco, la tasa de hundimiento ha existido siempre, o sea, siempre se ha estado hundiendo porque es zona lacustre. Y tenemos documentado con fotografías en zonas donde se hicieron una serie de estudios donde ya se ve el hundimiento de la ciudad. Sin embargo, cuando viene el sismo, esa tasa de hundimiento se acelera. Entonces se crean una serie de fallas que no son tectónicas, se llaman geotécnicas. Entonces esas también generan sismicidad. Entonces, pero es una sismicidad que no tiene que ver con la actividad tectónica, es decir, fallas y fracturas profundas, sino están solamente a nivel del terreno que se está deformando en la zona del depósito lacustre, que tiene, según la zona en la que esté uno en la ciudad, tiene unos pocos metros, decenas de metros, en algunos lugares tiene más de 100 metros. Entonces la forma en la que responden el
el terreno a los fenómenos de extracción de agua va cambiando. Y entonces ahí lo que tenemos que ver es una compaginación entre lo que conocemos, la forma en la que reacciona el terreno a los fenómenos naturales, la forma en la que reaccionan los edificios, y ahí entonces tenemos que ver un aspecto muy importante que es la cultura de la prevención. Es decir, si nosotros conocemos mejor nuestro entorno, podremos protegernos mejor. Y eso pues definitivamente incluye pues muchísimas cosas que tenemos que hacer, y la naturaleza nos viene enseñando cada día que debemos de saber más y prever mejor, porque bueno, digamos, no es nada más para países como el nuestro. En el caso de nuestros amigos japoneses lo han visto también en el sismo de Tohoku-oki, o sea, y tenían bien diseñados sus edificios, la planta de Fukushima, y superó lo que se había esperado. Entonces necesitamos conocer muchísimo más y mejor. Adolfo, ¿tú quisieras decir algo? Un comentario. Bueno, sí, asumiendo que la naturaleza es dinámica y la sociedad también, bueno, decir que debemos mejorar nuestra capacidad de respuesta, de prevención, de planeación, y hay que verlo a nivel nacional. Los fenómenos naturales en todo nuestro país son sequías, son inundaciones, son terremotos. Esos fenómenos van a seguir, entonces por lo tanto hay que conocer mejor el territorio y tener capacidad de respuesta diferenciada según las condiciones. Es decir, cualquier persona que fallece por estos fenómenos, pues eso es algo grave, pero también es diferente un indígena en la sierra de Oaxaca sin capacidad de sobrevivencia económica o dependiendo muchas veces de la intervención gubernamental, a quienes vivimos en zonas metropolitanas. Y bueno, el caso justo de Eduardo es un ejemplo de cómo la sociedad puede reaccionar mucho mejor en zonas urbanas y defender derechos. Por eso nuestro planteamiento es justicia socioespacial que refiere a un marco jurídico que allí está. Además, la Constitución de la Ciudad de México, la nueva, nos ofrece una gran cantidad de derechos, de garantías que tendríamos que utilizar y presionar al gobierno para que dé respuesta a estos fenómenos. Por ejemplo, las reglas de operación de la ley no existen, las normas no siempre son claras, y la sociedad civil ha reaccionado rebasando muchas veces al gobierno. Entonces hay que pedir que el gobierno tenga una mejor capacidad de respuesta ante esto. Solo me gustaría comentar que sería muy conveniente que todo este nuevo conocimiento que estamos generando de manera científica debería ser incorporado a las leyes y esquemas de financiamiento de este tipo de fondos, porque no tenemos un fondo especializado para los sismos de manera permanente que no aplique solamente para este fenómeno que acaba de ocurrir, pero sería muy conveniente tener uno que incorporara todas estas formas de entender lo que puede venir y de entender los daños que pueden ser causados para que cuando suceda no nos tome sin dinero suficiente para ello, y que los presupuestos de egresos anuales contemplen estos fondos para que la próxima vez que nos suceda estemos mejor preparados para ellos, y no solamente a nivel nacional, sino algo aplicable directamente a la Ciudad de México, que no tenga que ser legislado después de la emergencia, sino que incorpore todos estos conocimientos para que estemos mucho mejor preparados financieramente. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes, agradezco muchísimo su tiempo y también al público, y vamos a dar unos minutos mientras que cambiamos el presidium, tienen un mini receso para después pasar a las cápsulas de Radio UAM y después testimonios y ficción, iniciativas ciudadanas a raíz de desastres. Pues muchísimas gracias y bueno, seguimos en esta mesa tan interesante y en estos comentarios que, bueno, algo nos están enseñando. Muchísimas gracias.
Gracias. Después escoge la peor foto. El 7. Es un poquito